Hola a todos y a todas. Yo la verdad que estaría en estar parada, estoy de pie, como se dice en España, me voy a sentar, me voy a parar, así que voy a hacer algunas cosas. Pero parece que de pie estoy mejor, porque veo a los que están por ahí, porque si me siento no sé si los veo a todos. ¿Cómo están? Sí. ¿Todos bien? Siempre hay que estar bien, ¿no? Eso nos enseña el libro de Job. El pobre Job luchó, pasó mal y siempre decía estoy bien, estoy bien. En principio, claro, cuando nos comunicamos con Andrea, la idea, en cierta forma, era vamos a aprovechar que estoy en Argentina, y en vez de hablar de política y economía, que es lo casi de lo único que se habla en este país, tratar de hablar de cuestiones espirituales un poco más profundas. Y claro, como yo hace 15 años estudio los orígenes judíos del cristianismo, dije, ¿por qué no hablar frente a alumnos muy avanzados en este tema y profesores como los que están aquí? Así que agradezco a las autoridades de la Escuela Bíblica el haberme invitado. En primer lugar, el gran problema que tenemos cuando comenzamos esto es pensar que tenemos 200 años de historia. 200 años de historia porque hay que pensar que hay que analizar la situación del judaísmo unos años antes de la aparición de Yeshua de Nazaret para tratar de comprender realmente por qué es el fenómeno mesiánico que vamos a tener posteriormente. En primer lugar, decir que, por supuesto, yo soy judío y la gran pregunta que mucha gente me hace, sobre todo cristiana, en España es ¿por qué me interesé 15 años de mi vida para estudiar el cristianismo? Lo que sucede en mi caso, y esto quizás es algo privado, aunque ya no será privado porque lo van a colgar todo en YouTube, así que dejará de ser privado, calculo en pocas horas, es que yo tuve una lectura de lo que ustedes llaman Nuevo Testamento entre los 22 y 23 años. ¿Y por qué? Simplemente porque fui educado en una familia judía y en una escuela judía en la que yo leía lo que ustedes llaman Antiguo Testamento. Yo no lo llamo Antiguo Testamento, lo llamo el Tanaj, la Biblia hebrea. Y cuando yo llegué por primera vez a la lectura del Nuevo Testamento, dije, ¿qué es esto? Esto es historia judía. Es decir, la primera sensación que un judío tiene cuando lee el Nuevo Testamento, y leyéndolo, por supuesto, intentando dividir el mensaje de Jesús de lo que la Iglesia después del siglo IV hizo. Yo creo que para que un judío pueda leer el Nuevo Testamento, tiene que borrar la historia del siglo IV al siglo XX. Claro que este es el problema, un judío no lo puede borrar. Y en consecuencia, cuando a un judío se le habla del tema de Yeshua, del tema de Jesús, automáticamente le aparecen en su mente las relaciones de tensión que tuvo entre el judaísmo y la Iglesia desde el siglo IV al XX. Por lo tanto, como decía Martin Buber, el problema que se presenta para un judío, es decir, lo que se interpone entre el judaísmo y Jesús, es la Iglesia. Esto es lo que lo dijo Martin Buber en la década del 20. Y si nosotros extraemos la historia de la Iglesia a partir del siglo IV, un judío puede leer el Nuevo Testamento y decir lo que estoy leyendo es historia judía. Y en cierta manera, siguiendo la línea de David Flusser, del doctor David Flusser, aquel gran judío austríaco que desarrolló todo el tema de la visión de los judíos del Nuevo Testamento y del cristianismo, y que dictó clase en la Universidad Hebrea de Jerusalén hasta su fallecimiento, podemos decir que un judío puede entender el Nuevo Testamento de una manera completamente diferente a la que comprende un cristiano. Porque el cristianismo es un producto posterior a la aparición de Jesús, y el judaísmo es un producto anterior. Y por lo tanto, si el judaísmo es un producto anterior, para entender a Jesús desde el cristianismo es mucho más difícil que para un judío entender a Jesús desde el judaísmo. ¿Y por qué? Simplemente porque Jesús nunca fue un cristiano, fue un judío. Y por tanto, este es el punto central. Jesús fue un judío que observaba el Shabbat, el descanso sabático, como nosotros los judíos. Jesús no conoció el domingo y sí descansó el Shabbat. Jesús no conoció la dogmática ni de la Trinidad ni de los concilios. Y por lo tanto, entonces, ¿qué tenemos cuando llegamos a Jesús? Tenemos judaísmo en estado puro, tenemos la Torá. Una Torá aplicada de una manera radical
que para un judío le es increíblemente interesante, porque yo, después de estudiar 3 o 4 años la figura de Jesús y su pensamiento en particular, llegué a la idea que mientras más estudiaba Jesús, más comprendía la Torá. Es decir, a mí me llevó a profundizar Jesús y a comprender mejor una excelente interpretación de la Torá. Y por lo tanto, yo me volví más judío estudiando a Jesús que después. Es algo como medio misterioso lo que digo y espero que lo puedan entender de alguna forma, porque me llevé a un seminario a tratar de explicar lo que estoy diciendo. Yo, cuando me encuentro con amigos dentro de la comunidad judía, le digo a mucha gente, entender la interpretación de Jesús a la Torá es entender mejor la Torá. Y entender mejor la Torá porque Jesús borró toda la casuística y todas las tradiciones que hacían complicada el análisis de la propia Torá, el núcleo ético de la Torá. Y en ese sentido me identifico completamente con el pensamiento de Jesús, porque es un rabino que no pierde el tiempo en casuística y que va directamente al núcleo ético. Claro, ir al núcleo ético de la Torá enfrenta a la estructura del cristianismo posterior que se llenó de tradiciones. Y por lo tanto, cuando a mí a la Universidad de Valencia me preguntaron varios clérigos, bueno, si usted radicalmente sigue la línea de Jesús en la esencia ética de la Torá, trate de describirnos cómo sería la aplicación de la ética de Jesús en relación a la Torá. Trate de explicarnos cómo podría ser eventualmente, ejemplifíquenos, me lo estaban pidiendo clérigos católicos, ejemplifíquenos si usted está planteando que nos hemos llenado también de tradiciones dentro también de la Iglesia Católica, ejemplifíquenos cómo sería que un judío hoy puede ir directamente al núcleo duro o lo que llamaríamos la ética más profunda de la Torá. Y entonces cogí la parábola del buen samaritano y la llevé a la parábola del buen divorciado. Y dije, un cardenal de la Iglesia no cura el herido, un párroco no cura el herido, pero una persona católica que está divorciada y que no puede comulgar, sí ayuda al herido. Eso es Jesús de Nazaret. Claro, Jesús en cierta forma va tanto a la ética más profunda que no queda religión en pie. No queda organización posible. Se desmadra. Porque lo que en general Dios opera es desmadrar, no justamente organizar. Las organizaciones institucionales religiosas, tanto lo que fue el Sanedrín en su momento, que es lo que dio Jesús, como las organizaciones posteriores en nuestras religiones institucionales, tienen un gran problema no con aquellos que están fuera de la religión, estos no molestan, sino con los que radicalmente quieren aplicar la ética. Estos son más molestos para las instituciones. Si usted va a profundizar la ética del Nuevo Testamento, recuerde que va a tener muchos problemas institucionales. Es el camino a seguir, porque es el camino que transita Jesús y el que transitaron muchos místicos judíos en la Edad Media. Ir radicalmente a la ética es enfrentar el campo de control de las instituciones. Esto es básicamente una constante de la historia judía, empezando por los profetas, y de la historia cristiana posterior. Esta es una constante. Pero es una constante porque el que va a la ética más profunda establece una relación subjetiva que no es la relación de organización institucional de Moshe, cuando tenía que organizar al pueblo de Israel a través de la Torá. No, es una vuelta a una relación mucho más ortodoxa, la relación de Abraham con Dios. Es una relación personal, no es una relación institucional. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque Jesús no fundó una organización institucional, le hablaba al ser humano. Esto hay que tenerlo en cuenta. El mensaje de Jesús es subjetivo, no es objetivo institucional. Dicho todo esto, tendríamos que hacer una explicación, ya entrando en tema, porque todo esto es un análisis, pero que creo que es un análisis importante a la hora de entender por qué yo puedo entrar a estudiar los orígenes judíos del cristianismo durante tantos años. Después de este análisis, tenemos que pasar a ver qué sucedió en la historia, qué manipulaciones políticas e históricas se dieron en la historia, que construyeron, en cierto modo, un aparato que nosotros llamamos teología. Claro, es una pretensión hablar de teología en el campo del pensamiento judío, porque el judío no conoce a Dios. Por tanto,
tanto, cuando a mí me hablan de teología, digo, uy, Dios mío, teología lo puede hacer un idólatra, porque tiene a Dios en la imagen, pero un judío, ¿qué teología puede hacer si no lo vemos? El gran problema del Imperio Romano, en la relación con el judaísmo, ¿dónde está Dios? Decía Pompeyo cuando entró con las legiones romanas en Jerusalén en el año 63 a.C. Dicho esto, la pregunta para entender a Jesús es: Jesús no vino de Marte, no vino de Júpiter, era un judío de Judea, un judío que podríamos decir algunos de Galilea, pero no me queda claro. Sí, su prédica fue en Galilea, pero ojo que Joaquín y Ana, sus abuelos, estaban en Jerusalén. Por tanto, la familia originalmente era de Judea. Por eso cuando algunos investigadores e historiadores empiezan a decir no, porque el judaísmo marginal de Jesús no era el mismo judaísmo de Judea, ojo con el tema, porque los abuelos sí eran de Jerusalén. Y Joaquín era sacerdote del templo. Recordemos siempre esto: Jesús era nieto de un sacerdote del templo de Jerusalén. Esto lo tenemos que tener en cuenta. No era XX, pertenecía por Joaquín a una familia sacerdotal. Esto es importante tenerlo en cuenta. No se escape este detalle. Para la historia judía, su abuelo era del establishment. Establishment que lo enfrentó después. Establishment que lo enfrentó por un problema del siglo I a.C. Por lo tanto, ¿qué tenemos antes de la aparición de Yeshua de Nazaret? Tenemos un conflicto interno en el mundo judío entre saduceos, fariseos, esenios y celotes. Y tengo que tratar de describir estos, yo no sé si tengo pizarra, si no tengo pizarra no hay problema, si no los describo en forma abstracta. Estos grupos hay que estudiarlos, porque si no se comprende la interna del mundo judío del siglo I a.C., no se comprende toda la problemática del Nuevo Testamento. Por eso muchas veces digo, para que un cristiano sea profundamente cristiano, tiene que comprender profundamente el judaísmo. Si no, se pierde una cantidad de cosas tan importantes que se termina mitificando la figura de Jesús y sacándola de contexto. Y sacarla de contexto es no entender absolutamente cuándo está discutiendo la circuncisión, cuándo está discutiendo el descanso sabático con los fariseos. Dicho esto, vamos a hacer un análisis de cada uno de los grupos judíos, si me permiten, para comprender la situación de Judea del siglo I, antes de entrar directamente en el pensamiento directo de Yoshua, porque el pensamiento de Yoshua está enmarcado dentro de la problemática de la Judea del siglo I a.C. Problemática que empezamos con los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Flavio Josefo habla de que había 10.000 saduceos. Cuando hablamos de 10.000 saduceos, no hablamos de solamente los hombres. Hablamos de los hombres, las mujeres y sus hijos. Todo esto está en las obras completas de Flavio Josefo, que es el gran historiador judío del siglo I. El gran historiador judío del siglo I lo decimos hoy los judíos. Fue un traidor a la patria del siglo I. Pero bueno, problemas de la historia. Los traidores a la patria después son héroes. Pero en definitiva, los saduceos se decían descendientes del sumo sacerdote Sadoc. ¿Y quién era Sadoc? Sumo sacerdote de la época del rey David. Estamos hablando del 1000 a.C. Quiere decir que los saduceos se decían descendientes de la más antigua aristocracia sacerdotal de Jerusalén. Eran la élite económica y política, dominaban Judea, vivían en los barrios más altos de Jerusalén. Solamente recordemos, no sé si han estado en Jerusalén, alguno de vosotros, San Pedro Gallicantus. San Pedro Gallicantus es la iglesia donde San Pedro de alguna manera negó 3 veces. San Pedro Gallicantus era la casa de Caifás. Para que tengan una idea de las pequeñas casas que tenían los sacerdotes. Eran realmente una potencia económica los saduceos y controlaban políticamente lo que se llama el Parlamento judío, el Sanedrín. Sanedrín que nació con buena fama en la época de Moisés y que en la época de Jesús ya estaba totalmente corrupto. Y por lo tanto, el Sanedrín estaba a cargo de los intereses del Imperio Romano. Recordemos que el Imperio Romano y los saduceos tenían una alianza político-militar, y por lo tanto, ¿quiénes eran los saduceos? Los judíos que colaboraban con el régimen, los colaboracionistas del régimen, judíos que se beneficiaban de la ocupación romana y que por supuesto operaban comercialmente con todo el Imperio Romano. Estos estaban catalogados como traidores a la nación judía. La nación judía odiaba a los saduceos, en tanto amigos del Imperio Romano, en tanto amigos del ocupante romano. Los saduceos tenían 3 o 4
cuestiones teológicas. Primero, no creían en la resurrección. ¿Y por qué no creían en la resurrección? Porque ¿qué dice el texto de Bereshit? Del polvo eres y por lo tanto esta vida es la única. Y se acercaban, ¿qué es esto? Perdón. Y se acercaban a la idea epicúrea griega de que hay que vivir felizmente esta vida porque no sabemos si hay otra. Perdón, esto se sigue abriendo. ¿Qué es la multiplicación de los pizarrones y los peces? Se sigue abriendo. ¿Se abre más? No. Ok.